Shalom, queridos amigos. Por orden de arriba y a petición de los suscriptores, hoy en Shavuot, fiesta judía, quiero explicarles los 70 sietes del profeta Daniel. Como hay muchos malentendidos, disputas, muchas interpretaciones y conceptos erróneos, hoy te revelaré los antiguos secretos y te mostraré cómo se hicieron realidad. Te mostraré cálculos reales y el secreto de Dios te será revelado. Esto será un regalo de mi parte para la fiesta de Shavuot 2021. Porque como está escrito en el libro del profeta Daniel. Biblia Daniel el capítulo 12 los versículos 3 a 10. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a con acento justicia a la multitud, como las estrellas a con acento perpetua eternidad. Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, y el conocimiento se multiplicará. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Bien, empecemos. En primer lugar, me gustaría dirigirme a mis hermanos judíos. Queridos rabinos, queridos sabios de mi pueblo, sabios de Israel, escribas y fariseos, talmudistas, hasidim y cualquiera que lea la Sagrada Escritura. Como no entendieron al profeta Daniel. El profeta Daniel da una clara indicación de la venida del Mesías, el soberano ungido, y aquí están las fechas exactas, contemos. Daniel capítulo 9 versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esto es para Israel y Jerusalén. Daniel capítulo 9 y versículos 25 a 26. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a con acento Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, tornaráse a con acento edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá con acento la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. En primer lugar, aquí nos indica claramente que el profeta Daniel dice que el Mesías el ungido será asesinado, y se indican las fechas. Expliquémonos. ¿Cuándo fue el decreto sobre la restauración de Jerusalén? Tenemos fechas históricas, 444 a.C. Ahora añadamos 62 7 más 7 7 por hacer. 69 7. 69 veces 7 da 483. Así que ese fue el año A.C., por lo que tomamos 483 menos 444 obtenemos 39. El año 39 de C. Exactamente en este momento el Señor Mesías ha llegado a Jerusalén. El pueblo lo ha reconocido como su rey, gritando Hosanna, y poniendo sus mantos en el suelo y hojas de palma ante el Salvador. Y en el 40 de C. Fue condenado a muerte. Todo el mundo lo sabe. Fue crucificado por los romanos, traicionado por nuestro sumo sacerdote de entonces. Y el Mesías muere muerto, traicionado por el pueblo, traicionado por mi pueblo. Queridos judíos, las instrucciones se han hecho realidad, de lo contrario no podrían hacerse realidad. Las fechas están claramente calculadas. Quiero apelar a mis hermanos cristianos. Ustedes dirán, ¿cómo es que los judíos no reconocieron? ¿Cómo es que no entendieron al profeta Daniel? Queridos cristianos, tampoco entendieron de qué habla el profeta Daniel.
Así que ahora os lo explicaré, queridos cristianos. Daniel capítulo 9 versículos 26 a 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá con acento la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a con acento muchos, y a con acento la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Aquí muchos lo interpretan incorrectamente. Especialmente en los últimos tiempos, este tema ha cobrado relevancia. Cuando veremos los últimos 7. Los últimos 7 comenzaron en el primer siglo. Mucha gente piensa, ¿cuándo comenzará la segunda mitad de los 7? Otros piensan, que es la abominación de la desolación. De alguna manera ya he liberado los materiales, pero como mucha gente es religiosa al igual que los judíos, los cristianos, se aferran a sus tradiciones, y aunque las profecías explícitas no las entienden, dije que los sabios lo entenderán. Hoy te doy un regalo, he hablado de ello, pero la gente no escucha. Algunas personas solo han escuchado mis palabras y las han aceptado, pero no han entendido los cálculos hasta el final, así que hoy os explicaré a todos, mi regalo para vosotros. Y en otra semana confirmará el pacto a con acento muchos, y a con acento la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Cuando terminó el sacrificio, en la destrucción del templo en el año 70 d.C., sabemos que los romanos fueron atacados. Jerusalén destruyó el templo, destruyó la ciudad, tomó los prisioneros. Desde entonces Israel ha sido prácticamente devastado, el pueblo judío se exilió. Es decir, en media semana, el sacrificio de la ofrenda y la abominación de la desolación. Y en otra semana confirmará el pacto a con acento muchos, y a con acento la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Daniel capítulo 9 y versículo 27. Cuando se construyó esta abominación de la desolación. Aquí hay dos periodos a partir de los cuales es necesario hacer cálculos. Aquí es necesario contar no desde el año 70, sino desde la abominación de la desolación. Y en otra semana confirmará el pacto a con acento muchos, y a con acento la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Daniel capítulo 9 y versículo 27. Así, la mitad de la semana terminó cuando el sacrificio se detuvo. ¿Por qué se detuvo el sacrificio? Porque incluso en el tiempo de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces vino y, en el momento de su crucifixión, tomó las maldiciones para dar bendiciones a las naciones y para el pueblo de Israel. Así que Dios propuso el Nuevo Testamento para todas las naciones, pero primero para el pueblo de Israel. Y mientras esto ocurría, la cortina del templo se partió en dos. Pero el templo se mantuvo durante algún tiempo, los sacrificios fueron traídos, pero como ya no había necesidad de ellos, y Dios ya no aceptaba estos sacrificios. Y los últimos 7 fueron dados para la confirmación del Nuevo Testamento. El sacrificio se detuvo en el año 70 d.C., unos 30 años más tarde, después de que Yeshua se fuera a su Padre y al cielo. La historia continuó, el lugar estaba vacío. El lugar de la desolación se organizó en el año 690 d.C.
En el lugar donde estaba el templo se construyó la mezquita Cúpula de la Roca. Este edificio que el profeta Daniel llama abominación, fue colocado en un lugar santo. Una abominación colocada en un lugar sagrado permanece hasta el día de hoy. Te voy a dar un regalo, las fechas para que veas cómo Dios es tan preciso. Así que fue preciso con la venida del Mesías con una entrada solemne en Jerusalén como para el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Echemos un vistazo y abramos el capítulo 12 del profeta Daniel. Es decir, dice que estamos en el último tiempo. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, y el conocimiento se multiplicará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte con acento la orilla del río, y el otro de la otra parte con acento la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué significa después de un tiempo, los tiempos y el medio tiempo? Son 1260 días. A esto se añade la abominación de la resolución 690. Tenemos 1950. ¿Qué cosa importante ocurrió en 1950? El 23 de enero de 1950, la Knesset, Parlamento de Israel, proclamó Jerusalén como capital de Israel. Como se predijo con precisión hace cientos y miles de años. Desde aquí vemos que la historia está cambiando. Algunos consideran la restauración de Israel desde 1948, restauración de Jerusalén. No hay que contar desde la contención de Israel en 1950. En aquella época muchos países no reconocían a Jerusalén como capital de Israel, y muchos siguen protestando, aunque han pasado más de 70 años. Países como Rusia, por ejemplo, no reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Así que en 1950 la primera profecía, según Daniel, sobre un tiempo, los tiempos y el medio tiempo. Sigue leyendo los siguientes versos. Vemos lo preciso que es Dios, vemos el cumplimiento de las profecías, vemos lo real que es Dios. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan con acento justicia a la multitud, como las estrellas con acento perpetua eternidad, que será por tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Daniel capítulo 12 versículos 3 a 11. Nueva fecha añadimos. 1290 más 690 igual a 1980. Solo el 30 de julio de 1980 la Knesset aprobó una ley que declaraba a Jerusalén unida como capital eterna e indivisible de Israel. De nuevo a Jerusalén. Jerusalén es el centro, no solo Israel.
Muchas personas de ideología cristiana creían que debía construirse un tercer templo. Que el anticristo se establecerá allí y será considerado una abominación de desolación. No, la abominación permanente ya está en pie. Esta es una mezquita del año 690. 690 más 1290 igual a 1980. A día de hoy, los enemigos de Israel quieren dividir Jerusalén y dar parte de ella a los palestinos. Una nación inventada, un pueblo inventado. Esto es una mentira y una promesa contra el pueblo judío, contra Israel, contra Jerusalén. Así, en 1980, la Knesset vuelve a reunirse y anuncia que Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Israel. Interesante si quieres más pruebas. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. 1335 más 690 igual a 2025. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel capítulo 12 versículos 12 y 13. Estas son las fechas interesantes. Bienaventurado el que esperare y llegare a este tiempo. Dichoso el que espera y llega a este momento. ¿A quién va dirigido? ¿Para los cristianos? No, esto se dice para los judíos. La fecha del fin 2025. Ahora pasamos al libro del Apocalipsis. Cuando comenzará la segunda mitad de las 70 semanas, todo esto es muy sencillo. Restamos 2025 menos 3,5 años y obtenemos 2021,5, 2021 y medio. Queridos amigos, no cabe duda de que estamos al borde de la segunda mitad de la 70ª semana. Ya estamos entrando tranquilamente en ella. El rapto ocurrirá en cualquier momento. El rapto ocurrirá en cualquier momento, y solo quedan 3,5 años para Israel. Ya como profeticé en 2021, en el día de Jerusalén, la guerra ha comenzado. También se lo he demostrado. Estamos en el buen camino. Las profecías de Dios se están haciendo realidad. Que el temor de Dios y la alegría del Señor te llenen, ve los planes de Dios. Que el nombre del Dios de Israel sea glorificado y exaltado. Ben a Esua Amasiak, Bo Masiak Bo, Morenace. Amén.